Muy buenos días. Es muy grato compartir este espacio con todos ustedes en este taller de redacción del libro dispuesto por la editorial Edúnica de la Universidad Católica de Cuenca, quien los acoge con el mayor de los afectos precisamente para compartir temas de inmensa relevancia en lo que tiene que ver con el menester científico, académico e investigativo. En esta ocasión vamos a dividir los temas de tal manera que sea posible comprenderlos más fácilmente. La primera parte, vamos a hablar un poco sobre lo que es los vicios, el tema de los vicios de la redacción, sobre todo en lo que concierne a la escritura académica y científica. Frente a esto podemos decir entonces que esta es la antelación para una plenaria o discusión que posteriormente se puede hacer relacionada con un tema de inmensa relevancia como es el ejercicio de la corrección, de la depuración, el estilo en la escritura científica académica. Muy bien, en este punto entonces vamos con lo que es los vicios de la redacción. Aquí dispongo mi correo electrónico, como lo pueden ver acá, galeano.pippo@gmail.com, donde me pueden escribir sus dudas personales, así como el espacio está totalmente dispuesto para atenderles en los cuadros de asesoría que se comparte en la plataforma, para que ustedes puedan eh, utilizar estos momentos para poder socializar sus escritos. Pueden traer sus escritos, podemos revisarlos y podemos hacer un asesoramiento propicio para que empecemos a construir o reconstruir o más aún deconstruir ideas y por supuesto desde la materialización de estas que es el texto. Muy bien. Mi nombre es Manuel Felipe Álvarez Galeano. Yo soy editor corrector de la editorial Edúnica y, y muy agradecido funcionario de la Universidad Católica de Cuenca. Cuando hablamos de vicios del lenguaje, nos referimos específicamente a esos usos impropios del lenguaje. No hablemos de usos incorrectos, porque el fenómeno de la corrección es algo que vamos a ver posteriormente. Hablemos de impropios, es decir, que no son recomendables ni aconsejables en términos de la gramática. Generalmente son partículas que se cruzan en la redacción, no confundirlas necesariamente con los clichés, las frases hechas o los lugares comunes, que estos son una parte sustancial de lo que son vicios del lenguaje, pero no son la totalidad. Entonces, bajo esta premisa podemos entender que estos se escapan casi de manera incidental cuando estamos redactando un texto científico y generalmente parecen como muletillas o, por ejemplo, estos vicios del lenguaje son como cuando inconscientemente nosotros tarareamos una canción, sino que en este caso pues nos estamos refiriendo al texto académico. Muy bien. Es importante reconocer que estos llamados vicios del lenguaje eh, tienen como una disrupción o una eh, discordancia o una ruptura entre el mensaje que yo quiero dar, la intención con que lo quiero dar y la forma en que lo doy. ¿De acuerdo? Entonces, estos vicios del lenguaje, según el nivel, la intensidad, la incidencia y, y el nivel pues de particularidad o de influjo dentro del texto, tiene pues como su quiebre. Muy bien.
Sobre esto se ha dicho muchas cosas, entre esas se les dice vicios del lenguaje, vicios de la dicción, algunos les dicen muletillas, aunque las muletillas se utilizan para otra categoría. Por ejemplo, Alcaraz y Martínez, en su maravilloso diccionario de lingüística moderna de la editorial Ariel, lo manifiestan como vicio de dicción, ¿sí? Entendida esta como una elección léxica inapropiada. Fíjense que aquí aparece la palabra inapropiada, muy semejante en su sentido denotativo a lo que es lo impropio. En el uso estándar del lenguaje, los enunciados oscuros, monótonos e incluso los que adolecen de pobreza expresiva o hacen uso de una repetición no deseada. Esto es grosso modo lo que se podría entender como estos vicios de dicción, vicios del lenguaje o vicios en la redacción. Yo prefiero llamarlos para este caso vicios de la redacción, precisamente porque ese es el tema transversal que estamos trabajando en este taller. Muy bien. Uno de los mayores, una de las mayores dificultades que se tiene en la redacción científica es precisamente el cambio excesivo en el tratamiento de persona y de modo en los verbos. Hay una gran particularidad, ¿sí? Y es que generalmente se utiliza en la redacción de textos científicos, cuando estamos entrando en la labor científica, utilizamos mucho el nosotros. Aquí podemos ver, podemos entender, es más recomendable utilizar formas como se puede entender, se puede ver. El uso impersonal mezclado, según sea el caso, con la tercera persona. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque se escapa demasiado. En la redacción de textos se escapa demasiado. Y, por ejemplo, cuando hablamos, cuando determinamos nuestro texto científico, nuestro artículo, nuestra columna, nuestro ensayo o nuestra monografía o nuestro libro, en el caso más complejo, generalmente si lo sometemos, o no hablemos de someter, esa es una palabra bastante discutida, si lo disponemos para la consideración crítica de pares académicos, esto le puede restar puntos, sobre todo porque muchas veces si yo escribo un texto en el que yo soy autor único, Manuel Felipe Álvarez Galeano, no es apropiado en términos formales decir nosotros. Aquí hay toda una discusión con respecto al nosotros. Eso se llama el majestático, el famoso uso del majestático. ¿Cuál es ese famoso uso del majestático? Este uso del majestático se refiere al uso de la primera persona del plural, nosotros, ¿sí? Cuyo pronombre personal es nosotros. Y no tiene, generalmente, se utiliza mucho en exposiciones, en textos expositivos o incluso en textos argumentativos. Hay que tener mucha precaución, no es recomendable, precisamente porque esto le puede restar, quizá en términos formales, le puede restar objetividad a su texto, sobre todo si estamos hablando de textos científicos. No estamos diciendo que la subjetividad no tenga intromisión o no tenga cabida en los textos argumentativos. De hecho, el ejercicio de la argumentación consiste también en eso, en yo disponer una tesis. El simple hecho de yo incluir una tesis o, ¿por qué no?, una hipótesis o una pregunta de investigación o un problema de investigación, eso ya me suscita una inclinación o un punto de vista. Entonces, esto sobre todo en los textos de índole argumentativa.
Sin embargo, si nosotros queremos atribuirle esa categoría quizá más impersonal, es aconsejable utilizar un modo impersonal. Aquí viene la otra discusión, el uso del yo, excesivo del yo. No es una negación del sujeto, de ninguna manera lo que estoy diciendo, o al menos eso no es lo que pretendo reconocer. Por ejemplo, para textos personales, textos creativos, textos literarios, columnas, este tipo de textos que tienen un menor índice o una menor derivación de lo que es el carácter académico, de pronto sí hay mayor posibilidad de estas formas del uso del yo, del tú. Por ejemplo, hay una novela del escritor mexicano Carlos Fuentes que se llama Aura, que precisamente está escrita en segunda persona. Por ejemplo, uno de los cuentos más preciosos de Julio Cortázar, como es Carta a una señorita en París, es la historia del muchacho que extrañaba a su amada, vomitaba conejos, lo escribe en segunda persona formal, usted. Pero estos son textos literarios, generalmente hay unas modalidades. Yo no veo problema en términos esenciales utilizar el yo. De hecho, en estos momentos lo estoy utilizando. La primera persona del singular. Sin embargo, eso hace que usted se condicione en muchas ocasiones de manera innecesaria en ese alejamiento con el objeto de estudio, al objeto de estudio me estoy refiriendo. Entonces, hay toda una discusión académica. Yo no veo problemático esto, sin embargo, sí es necesario, pues, para que ustedes de pronto se les reciba apropiadamente los textos, al menos de índole científica, académica, si es necesario, se recomienda este uso. Ahora bien, aquí también viene otra cuestión. Por ejemplo, si yo en unas conclusiones o en una argumentación, yo digo, yo opino según lo que yo pienso, de acuerdo con lo que yo creo, según lo que considero, yo considero, ya se sabe que al texto tener su nombre, al usted ser autora o autor de ese texto, no es irrelevante que usted diga que eso es lo que yo opino, yo considero. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no es muy recomendable. ¿Esto cómo se aprende? Escribiendo. Hay un libro muy interesante, muy bello, que está de distribución gratuita, si mal no estoy, de Daniel Casani, este pedagogo argentino, donde habla precisamente un libro muy bello que se llama A escribir, que se llama La cocina de la escritura. Y hay otro texto muy interesante que se llama A escribir se aprende escribiendo. No recuerdo si es de él o me falla la memoria. Sin embargo, les recomiendo este texto, es supremamente valioso. Muy bien, entonces, podemos ver un poco, acá les quiero mostrar en el texto, en el libro que está próximo, próximamente estará disponible, que se llama Manual Dinámico de Escritura en la Sociedad del Conocimiento, de este servidor, podemos ver un poco lo que es el cambio excesivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que se llama el tiempo del presente histórico. ¿De acuerdo? Pero antes de esto es importante que tengamos en cuenta algo. El tratamiento verbal es la forma con la cual yo me dirijo hacia un destinatario de mi mensaje, que no necesariamente tiene que ser desde el tú, desde el usted, o desde el ustedes, o desde el ellos, perdón, o desde el yo, sino eh, a partir de una linealidad o de una estructura que no necesariamente apunta hacia, hacia un condicionamiento temporal o personal.
Por ejemplo, en textos históricos es muy común decir, en 1492 Colón descubrió a América. Sin embargo, eh, por términos estéticos, vuelvo y digo que esto no es una cuestión de que sea correcto o incorrecto, sino lo que estilísticamente, en mi ejercicio de corrector de estilo, más se haría recomendable, ¿de acuerdo? Entonces, en 1492, Colón descubrió América. Es claro, bueno, aquí hay una discusión ideológica, política, cultural, historiográfica, sociológica sobre el concepto de descubrió, ¿de acuerdo? Eh, pero ese no es el caso en estos momentos. Después, en otra ocasión, podemos hablar sobre colonialidad, colonialismo y todos estos temas. Sin embargo, aquí nos concentramos en la forma del verbo descubrir. Descubrió a América o invadió a América, como ustedes a bien consideren escribirlo. Sin embargo, lo más recomendable es utilizar el presente histórico, el tiempo presente histórico. ¿Cuál es el tiempo presente histórico? Aquel que relata hechos que, valga la redundancia, ya sucedieron, pero utilizando el tiempo en términos formales presente. Entonces, en este caso se recomendaría, en 1492, Colón descubre a América, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cuestiones importantes que debemos tener en cuenta, ¿cuál es? Debemos tener sobre el cambio excesivo de tratamiento verbal. Estamos utilizando sin necesidad. Entonces, estos cambios excesivos, por ejemplo, vamos con un nosotros, luego con un ellos, luego con un impersonal. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Si no es necesario en términos sintácticos, en términos gramaticales, en términos semánticos o de sentido del enunciado, no es necesario cambiar el tratamiento verbal que hemos venido trabajando a esta altura del texto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, aquí tengo un par de ejemplos bastante interesantes. Choque entre dos motos deja 3 heridos, ¿de acuerdo? Este deja es un hecho que, valga la redundancia, ya sucedió, sin embargo se utiliza el deja. Por ejemplo, ahora bien, es importante considerar el modo. El verbo tiene tiempo, pasado, presente y futuro. Modo, imperativo, subjuntivo. El imperativo, por ejemplo, infinitivo es cuando no tiene conjugación. El verbo cantar está en infinitivo, es decir, cuando tiene la desinencia ar, er o ir, es decir, que no está conjugado. El verbo imperativo, que como bien menciona, como bien su palabra lo dice, se refiere a cuando yo estoy abocando a alguien para que cumpla alguna acción. Aquí juega la intención comunicativa. ¿Cuál es mi intención comunicativa? Es básicamente hacer que usted o alguien cumpla con una acción que yo quiero que cumpla. Es decir, estoy dando un mandato. Por ejemplo, es muy común en las recetas ver o leer la acción en infinitivo, cocinar los tomates, las cebollas, el pimiento y luego licuar los aliños. Aquí no hay un tratamiento, aquí está en infinitivo, porque fíjense que los verbos que están en negrita tienen ar, la desinencia en ar. Entonces, yo estoy invitando, si mi intención comunicativa no es determinar la acción de cocinar o licuar, no es enunciar eso, sino invitar o a que el receptor de la emisión de mi mensaje, lo digo para que sea más claro,
cumpla alguna acción. En este caso es necesario el imperativo. Cocine los tomates, las cebollas y el pimiento y luego licúe los aliños. ¿De acuerdo? Muy bien. Incluso hay ocasiones en que las recetas no utilizan el infinitivo o el imperativo, sino que utilizan el tiempo en futuro indicativo. Cocinarás los tomates, las cebollas y el pimiento y luego licuarás los aliños. Mire que aquí hay dos cosas. Primero, estamos utilizando cocinará. Estamos refiriéndonos a un tratamiento en segunda persona formal. Usted cocinará. Y luego en informal, tú licuarás o vos licuarás, ¿de acuerdo? Ahora bien, por ejemplo, en el habla cuencana es muy común que el imperativo, lo digo pues porque el auditorio en este caso pues entiendo que es mayoritariamente cuencano. Eh, entonces, fíjense que cuando yo le voy a decir a alguien, eh, que por favor cierre la puerta, yo no le digo, no es muy común que los hermanos cuencanos digan, cierre por favor la puerta o cierre la puerta. Es más común cerrará la puerta o traerá las humitas o comerá pronto. Ahí yo no le estoy haciendo la indicación de que va a comer pronto, sino que le estoy dando el mandato de que cierre la puerta, coma pronto o traiga las humitas. ¿De acuerdo? Entonces, a veces se suele confundir, pero esto es incluso de la sierra, de toda la sierra ecuatoriana, pero bueno, esos estudios ya son de otra índole. Muy bien, entonces bajo esta consideración es importante eh, tener cuidado con lo que son los sujetos, que si bien aducen a elementos colectivos, están formalmente en singular. La gente, ¿cierto? Por ejemplo, en esta oración, la gente fue masivamente a las celebraciones, estuvieron muy animados. Aquí lo correcto sería estuvo, porque la palabra gente o el sujeto gente está en singular, no en plural, aun cuando obedezca a, sabemos que cuando se habla de gente, se está hablando de una entidad plural, compuesta por varios elementos, varias personas. Sin embargo, en términos formales, esto es singular. Muy bien, entonces vamos ahora con el siguiente punto. Continuando entonces con el siguiente punto, vamos con lo que es la rimbombancia. Muy bien, la rimbombancia también se le llama glandilocuencia o grandilocuencia. ¿De acuerdo? O altisonancia, ¿sí? Que se refiere a cuando utilizamos palabras muy pomposas, supremamente pomposas, y que lo que hacen es oscurecer. Queremos darle un toque de elegancia, pero déjenme decirles que en la brevedad está ese gusto, ¿sí? Está ese placer estético incluso en la lectura, porque da fluidez y da claridad. Cuando utilizamos conceptos supremamente pomposos, supremamente oscuros, generalmente lo que hace es generar pues como una turbiedad entre lo que yo quiero enunciar y lo que el otro entiende. Entonces, ahí hay un quiebre en el mensaje. Como bien se mencionaba en la introducción, ¿de acuerdo? Es claro, estamos totalmente claros que hay una limitación y una aclaración aquí que debe hacerse. ¿Cuál es esa aclaración específica? Esa aclaración es que el lenguaje técnico, es decir, si yo tengo un texto de medicina, yo tengo que hablar de términos que no cualquier lector va a entender. Eso es el lenguaje especializado. Si yo hablo en economía política y yo hablo de inflación, deflación, hiperinflación, o yo hablo de Producto Interno Bruto, son términos que simple y llanamente debo enunciar
como son, cómo se reconocen, cómo se estiman y cómo no tienen otra forma de enunciarse. Sin embargo, en lo posible, si bien nosotros ya estamos escribiendo un texto con un lenguaje especializado y ese lenguaje especializado exige aún mayor claridad, entonces no tiene sentido que prorrumpamos con formas que oscurezcan ese mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando nos referimos a ese tema de la rimbombancia, eh, en el lenguaje poético, por ejemplo, es muy común, pero ese es otro lenguaje que tiene toda una intención estética, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, si nosotros leemos este poema de José Asunción Silva, el poeta modernista de Colombia, el bizantino esmalte do iris el rayo, las purpuradas gemas que enflora junio, si Helios recorre el cielo de azul Edén, es lilia la albura que esboza mayo, en una noche diáfana de plenilunio, cuando las crisodinas nieblas se ven. Aquí hay términos que no entendemos, sin embargo, hay que dejar claro que esto es un lenguaje poético, ¿de acuerdo? Que tiene otras formas. Muy bien, vamos entonces con otro punto supremamente interesante. O bueno, que espero sea interesante para todos ustedes. ¿Qué es la redundancia? Por la sonoridad, no, tendrán cuidado de que, vean, ya se me está pegando el tratamiento imperativo cuencano. Tengan cuidado de no confundir redundancia con rimbombancia. Muy bien. La redundancia es, por ejemplo, cuando se utiliza de manera innecesaria, a veces pomposa, eh, palabras, partículas, adjetivos o formas que generalmente en el habla coloquial ha habido una intromisión tal que ha penetrado de una manera significativa en el habla, no digamos culta, sino más bien académica. Esa redundancia nosotros la podemos comprender eh, tras algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay que tener cuidado, sobre todo en el habla académica tenemos algo importante y es que utilizamos formas como y vale la pena volver a recalcar. Por ejemplo, le decimos al profesor, profesor, ¿me puede volver a repetir la pregunta? La palabra repetir, reiterar, insistir o recalcar en su significado ya supone que es volver a cumplir una acción. Es decir, repito la clase. Es decir, que vuelvo a dar por una ocasión esa clase. Pero si yo digo volver a repetir, quiere decir que ya voy a hacer una repetición de la repetición. Si yo reitero algo, volver a reiterar es redundar porque sigo reiterando. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es sobre todo cuando va con el alcar, volver a reiterar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vemos aquí la forma en estos titulares o extractos de prensa. Presidente argentino reitera compromiso en reclamo por Islas Malvinas. Aquí, por ejemplo, el verbo reitera, ¿sí? No es necesario decir, presidente argentino vuelve a reiterar compromiso. En el otro extracto, Requejo recalca la importancia de la feria Intur. Requejo vuelve a recalcar la importancia de la feria Intur. Esta no es necesario con el verbo o con el auxiliar perifrástico volver a. Muy bien. Consideramos entonces a continuación
otro que es de los más comunes. Por ejemplo, el queísmo. Aquí prestemos especial atención porque se suele confundir con el dequeísmo. Se refiere al uso inapropiado, a la omisión, es decir, cuando quitamos inapropiada e indebidamente las preposiciones, ¿sí? Con el relativo que. ¿De acuerdo? Ya les voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, esto es en los verbos pronominales, como ya les voy a mostrar a continuación. Vamos por acá con el queísmo. Por ejemplo, me alegro que hayas venido. ¿Estás segura que trajiste las llaves? Me enteré que no estuviste en la reunión. ¿De acuerdo? Vamos con me alegro que hayas venido. Quitemos permutemos el que hayas venido por algo, por la palabra algo. Es decir, me alegro algo. Entonces, si me suena mal, es porque es necesaria la preposición de, porque el verbo es me alegro de algo, estoy segura de algo, me enteré de algo. No es me alegro algo, estoy segura algo o me entero algo. No. Entonces, aquí lo correcto es lo apropiado. Si ustedes, por ejemplo, tienen la duda y dicen, me alegro que hayas venido, ve, eso me suena raro. Me alegro que hayas venido. Entonces, miro el verbo, me alegro algo, no, es me alegro de algo. Y ese algo que es de que hayas venido, ¿de acuerdo? Eso es básicamente. Por ejemplo, acá vemos que lo correcto es, me alegro de que hayas venido, me alegro de algo, y el verbo es alegrarse de algo. Es incorrecto entonces, me alegro que hayas venido, me alegro algo, alegrarse algo. No. Entonces, por ejemplo, ¿estás segura de que trajiste las llaves? ¿Estás segura de que trajiste algo? Estar, y el verbo es estar seguro de algo. Y lo incorrecto sería que ¿estás segura que trajiste las llaves? ¿Estás segura que trajiste algo? Estar seguro algo. Fíjense que aquí, si yo hago esa permutación por estoy seguro algo, sería incorrecto. Y en el caso de yo me enteré, por ejemplo, lo incorrecto sería yo me enteré que no estuviste en la reunión. Me entero algo. Enterarse algo. No, lo correcto sería me entero de algo, me entero ¿cuál es ese algo? De que no estuviste en la reunión. Muy bien. Ahora entonces procedemos con lo que es el dequeísmo, que es no confundirlo con el queísmo. Ahora bien, el dequeísmo es cuando yo incluyo esa preposición de, utilizo el de que innecesariamente, ¿de acuerdo? Mientras en el que yo elimino inapropiadamente u omito inapropiadamente la preposición de, en el dequeísmo es cuando la incluyo, pero de manera incorrecta, como vemos en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos tres oraciones. El autor dice de que no es cierta la variable. Los investigadores creen de que no es propicio aumentar la muestra, o la escritura opina de que es necesario tomar tiempo para crear las obras. Aquí, ¿cuál es la permutación? Es cuando contrario o diferente más bien al queísmo, yo utilizo el creo algo, dice algo, u opina algo. En este caso no es yo no creo de algo, yo no opino de algo o yo no digo de algo. ¿De acuerdo? Aquí vemos sistematizado. El autor dice, vamos primero
con la forma incorrecta. El autor dice de que no es cierta la variable. El autor dice de algo. El autor decir de algo. Lo correcto sería el autor dice algo, es decir, el autor dice que no es cierta la variable. ¿De acuerdo? Los investigadores creen, vamos con la forma incorrecta, de que no es propicio aumentar la muestra. Los investigadores creen de algo, y el verbo creer de algo. No, lo correcto es los investigadores creen algo. ¿Cuál es ese algo? Creen que no es propicio aumentar la muestra. Muy bien. Procedemos con el siguiente punto. Que es el loísmo y el laísmo. Es cuando yo utilizo inapropiadamente el uso del lo y del la. Esto lo he visto muy común en el habla lojana, el uso del lo, ¿de acuerdo? Es cuando yo utilizo de manera inapropiada el lo o el la, loísmo y laísmo respectivamente, en casos de complemento indirecto, en que sería recomendable el uso de les. Ya les voy a mostrar el ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, si yo digo, lo preocupa esta situación, lo más recomendable es le preocupa esta situación. He visto casos como lo vamos a llamar o más aún, lo vamos a llamarlo a él. Aquí lo correcto sería le vamos a llamar o vamos a llamarle. Por ejemplo, hay un titular de prensa del diario La Hora, precisamente de Loja, donde hablo de esta particularidad. En el titular dice, Lazo es nombrado en caso Pandora Papers, se lo relaciona con paraísos fiscales. No prestemos atención en la noticia, de eso podemos hablar en otra ocasión si gustan, pero nos interesa la parte formal. Lazo es nombrado en caso Pandora Papers, se lo relaciona con paraísos fiscales. Este lo no es necesario. ¿Por qué? Porque yo me estoy refiriendo a él, al lazo, perdón, y exige el pronombre le. Entonces lo correcto sería, Lazo es nombrado en caso Pandora Papers, se le relaciona con paraísos fiscales. O puede utilizar la voz pasiva, es relacionado con paraísos fiscales, pero se lo relaciona. Ese lo no tiene ningún vínculo. Entonces es recomendable, se le relaciona con paraísos fiscales. Muy bien. Continuamos con el siguiente punto. Ahora vamos con lo que son los barbarismos. ¿Qué es el barbarismo? Es cuando yo utilizo incorrectamente una forma de la lengua. Los usos más comunes son sucinto con S y C en vez del correcto sucinto, que es con una C. Prever en vez de el correcto prever. Exéptico en vez de escéptico, que es con S y C y no con X y C. Excepto en vez de excepto, que es con X y C la forma correcta. Estos son como los más comunes. Ahora vamos a ver otras precisiones sobre el fenómeno del barbarismo. También se le reconoce como el vulgarismo, ¿de acuerdo? Uno de los más comunes es confundir estrato con extracto. ¿Qué es estrato? ¿Qué es la palabra estrato? La palabra estrato significa al nivel social
al nivel de vida de las personas, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia es supremamente común esta delimitación, precisamente porque usted, si usted es de estrato 1 y 2, usted, por ejemplo, allá se cobra según su estrato. Por ejemplo, si usted es de estrato 1 y 2 en Colombia, le cobran menos que a los de estrato 3, 4, 5 y 6. El estrato más alto es 6. Entonces, eso es estrato. Es incorrecto, por tanto, decir es una persona de extracto alto para referirme a su nivel de vida o nivel de consumo, como confundido con el nivel de consumo, como diría Eduardo Galeano en su maravilloso texto El derecho al delirio. Entonces, no confundir estrato con extracto. ¿Qué es extracto? No es incorrecto usar extracto, pero siempre y cuando este signifique, proviene del verbo, es una sustantivación del verbo extraer. Es cuando, por ejemplo, yo solicito en el banco o el banco me envía a mi correo el extracto bancario, es decir, aquello que se extrajo de mis cuentas bancarias. Eh, por ejemplo, yo tomé un extracto de este texto, es decir, tomé un fragmento, un pedacito, algo que se pudo extraer de ese texto. Por ejemplo, un extracto de naranja, ¿sí? Que es algo que se extrajo de la naranja. Otro de los más comunes, por ejemplo, es imperativo e hiperactivo. Hiperactivo proviene del griego hiper, que significa mucho, y activo, que es algo que tiene mucha actividad. Hiperactivo, con H, ¿de acuerdo? Eh, con H, ¿de acuerdo? Y no con M. Imperativo es algo que impera, algo que es mandatorio, algo que es, eh, por ejemplo, alguien que es muy imperativo, es alguien que siempre está mandando. Proviene de imperar, de la palabra impero, que es del latín, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. Vamos con, vamos con otro de los puntos importantes, que es la ultracorrección. Fíjense, les voy a contar una anécdota. Hace días fui a la tienda de mi vecina y llegó un señor todo encopetado a decir así de una manera muy especial, vecina, por favor, deme una bolsa con leche. Lo dijo de tal manera, una bolsa con leche o una funda con leche. Una bolsa con leche, dijo. Por poco se le sale la amígdala mientras pronunciaba ese con. Y lo hizo quizá con la intención de parecer culto, ¿cierto? Y eso es incorrecto. Yo dije, yo curiosamente también necesitaba una funda de leche y le dije, ve, sí, deme una funda de leche. Y él me dijo, pero no, es bolsa con leche. Y yo le expliqué, yo le dije, caballero, y me dijo, y fíjense que una de las cosas que más utilizan para justificar este error es que dicen, pero es que la bolsa no está hecha de leche. Y ocurre que la preposición de gramaticalmente, dentro de sus muchas acepciones, tiene la característica de contenido, ¿sí? Eh, no de composición, sino de contenido. Es decir, me cayó como un balde de agua fría. No, yo no digo me cayó como un balde con agua fría. Entonces, lo correcto o lo más apropiado es bolsa de leche o vaso de agua o botellita de vino. Hay una canción
argentina muy bella que es botellita de vino. Botellita de vino que me diera mi abuelo. Ustedes no se imaginan decir botellita con vino. Yo creo que no es lo correcto o no es lo más recomendable, o al menos no creo que ustedes en un cumpleaños vayan a regalar una botellita con vino. Entonces, ese fenómeno de la ultracorrección consiste en eso, en por parecer culto, por parecer eh, mm, en este tema más académico, creemos que utilizamos formas incorrectas. Podemos ver, por ejemplo, el caso pues de la bolsa de leche que les mostré. Por ejemplo, a este fenómeno también se le llama sobrecorrección o ultracorrección, ¿de acuerdo? Eh, em, por ejemplo, aquí utilizamos la palabra exorbitante con H, es en un titular de prensa que vi, cuando lo correcto es, o lo más recomendable es exorbitante, sin la letra H. Por ejemplo, en otro extracto que tengo de otro titular de prensa, tenemos, en algunas sociedades era común ver la predominancia de la figura del padre. Era quien tomaba las decisiones, ponía las reglas y dirimía cualquier desaveniencia, cuando lo correcto es desavenencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, eh, por ejemplo, otro de los más comunes y que es muy curioso en el ámbito académico es las personas que dicen, eh, utilizan el sufijo izar cuando no es necesario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sería recomendable utilizar la palabra simbolizar, ¿de acuerdo? Perdón, lo más correcto sería, o más recomendable, desde mi humilde opinión, es concretar en vez de concretizar, potenciar en vez de potencializar, conceptuar en vez de conceptualizar. Incluso he escuchado casos donde dicen avalizar en vez de avalar. Muchas de estas formas ya son reconocidas por la RAE. ¿Por qué? Porque estas formas tienen la particularidad de que se aceptan conforme va aumentando su uso. Sin embargo, en este caso no es muy recomendable. Muy bien, procedemos entonces con la anfibología, que la anfibología es básicamente pues lo que tiene que ver con la vaguedad en el significado. Entonces, cuando tengo mucha ambigüedad, ¿listo? Y esto es más que todo un error que tiene que ver sobre todo con la sintaxis. Por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de la monja cumplía su gratuita misión de religiosa, pero con Tibirma era más. Puso la abnegación de la madre carnal sufriendo la desventura de su hija. Aquí la madre carnal no se sabía si era la monja en términos estructurales, si era Tibirma, si era la madre de Tibirma. Ese es el caso, ¿de acuerdo? Entonces tratar de evitar todas estas ambigüedades, ser muy claros, enunciados directos, oraciones simples y muy precisas. La cacofonía. La cacofonía proviene del griego kakos, que es lo mal o lo malo, y foné, que es sonido, es decir, lo que suena feo. Generalmente cuando hay una repetición de sonidos que le resta fluidez a la lectura. No confundir esto con su antónimo, que es eufonía, que proviene del griego eu, que es lo bello, lo bueno. De eu proviene Eugenia, proviene euforia, ¿sí? Que es lo bueno, ¿de acuerdo? Entonces, es aquello que de alguna manera no suena bien. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, toma las riendas de lo que te toca resolver y suelta lo que está fuera de tu control, te toca a ti. Fíjense que esa repetición de la T
Esto lo encontré en un texto de prensa. Fíjense esa particularidad. Muy bien, pues bueno, eso es básicamente lo que tengo para referirles en este primer momento de lo que son los vicios de la redacción, que es un punto supremamente necesario. Y recuerden que la oficina está abierta para que ustedes logren traer sus textos y revisarlos para que ya lo presenten posteriormente. Muy bien, muchas gracias.